Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les había comentado al mediodía, hoy voy a conversar con nuestra amiga la psicóloga Andrea Lich desde Uruguay, porque en Uruguay la agarró la pandemia, por ahí nos cuentan. Y pues bueno, se quedó pasando estos tiempos por allá. Andrea Muso, quien tiene un máster en psicología general y un máster en investigación. Andrea, a quien le damos la bienvenida a Libertópolis por la tarde. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Marta Yolanda? Un gusto siempre estar ahí con ustedes. Encantada. El gusto es nuestro, Andrea, aunque sea a la distancia. Y ya en alguna oportunidad, cuando ya estés de regreso en Guatemala, vamos a lo mejor compartir que tus experiencias de esta etapa de la historia de la humanidad que nos ha tocado vivir. Pero hoy queremos aprovechar el tiempo contigo, a pesar de la distancia. Lo queremos aprovechar para que abordemos tres temas que considero importantísimos a nivel personal en estos momentos, porque estamos viendo conforme más información hay acerca del SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce el COVID-19, pues ya muchas personas están empezando a sentirse frustradas, engañadas, que todo ese efectivamente sacrificio, porque al final eso que hicieron fue en vano, porque a lo que apunta es que toda esta reacción caótica que comienza por la negación por parte de los gobernantes de que había una nueva amenaza a la vida de los seres humanos, y quiero repetir esto, una nueva, porque se suma a todas las que ya enfrentamos día a día. Al fin, ese es el riesgo de vivir, que estaba causando estragos o mucha confusión en otros países, que en un principio, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, fue negado, y luego la reacción, particularmente a nivel local, va a ser de nuevo emotiva. Y va a generar un pánico entre la mayoría de las personas, un pánico que quisiera que nos explicaras su origen, porque yo puedo asumir que ese es un pánico que refleja el miedo que tenemos a morir, pero quisiera que tú nos profundizaras acerca de este miedo. Y por supuesto, en estos momentos y antes de que nos vayamos al siguiente segmento, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, sobre todo aquellos que efectivamente han estado semanas encerrados? ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir para continuar viviendo y recuperar ese gusto por la vida, en lugar de estar enfocados en ese miedo a morir? Adelante, Andrea. Ok, gracias por la introducción, Marta Yolanda. Primero, me gustaría aclarar que el miedo es una emoción básica en el ser humano, ¿sí? Y como tal, lo que hace es preparar al organismo para poder enfrentar eventos que son amenazantes. Conste que bien dijiste, este es uno nuevo. Es una amenaza nueva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el miedo hace que estamos haciendo, una escalada y tenemos miedo de caer, y con eso nos preparamos. Nuestra acción se dirige a prepararnos para evitar la caída. ¿Okay? Tomamos precauciones, sabemos que no tenemos que tocar el fuego, por ahí algunos aprenden de otra manera, ¿no? Pero el miedo tiene esa función en el organismo. Ahora bien, el miedo como tal puede escalar
y ya deja de ser miedo, ¿no? Tenemos de miedo a temor, que es un gradiente un poco más intenso, luego tenemos pánico y luego ya tenemos la fobia, ¿ya? Recordemos, el ser humano no nace conociendo el peligro de muerte como tal, la muerte que terminó la vida, ¿no? Es finito tu tiempo aquí, sino que eso se desarrolla alrededor de los 9, 10 años, ¿ok? Antes de los 9, 10 años, los niños creemos, y los que ya fuimos niños se nos olvidó, que nos podemos caer como los dibujitos animados, ¿no? Pum, 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 se termina todo y al día siguiente aparece el dibujito otra vez. El niño no tiene ese freno de la parte, ojo, cognitiva de la emoción de miedo, porque ahí entra otro aspecto, que le permite conocer lo finito, lo que la emoción básica no contempla este aspecto finito de la muerte. Entonces, ¿qué aprendemos alrededor de 9, 10 años? Por ahí a algunos se les muere la abuelita, se les muere un perrito, y aprendemos que lo que estuvo en esta vida como la conocemos ya no va a estar. Y por lo tanto se desarrolla de verdad en la mayoría de las culturas un miedo a la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque queremos estar en esta vida, porque la estamos pasando bien y queremos disfrutar acá y no queremos que se nos termine ese tiempo, ¿ya? Ahora fíjate que te dije de ahí pasamos un poquito ya a temer, ¿verdad? Entonces ya cuando temo ya no es adaptativo, ya no salgo de 4 a 5 porque mucho carro, no salgo a las 7 de la mañana porque mucha gente, no me subo en un avión porque no sé qué. Vamos escalando. Luego ya tienes la parte donde es pánico y ansiedad, aquellos ataques donde quedas hasta imposibilitado, de actuar, ¿ya? Entonces, si tienes ya ese grado de pánico hacia la presencia de una nueva amenaza, ahora ya sabemos el SARS-2, fíjate que SARS-2, se nos olvidó que hubo uno, y no fue tanto tiempo atrás para muchos, no fue tanto tiempo atrás. Entonces, cuando ya estás en esa postura... Más aún, Andrea, tú sabes que este es el séptimo coronavirus que ya es parte de esas amenazas que hay a la vida del ser humano, es el séptimo. Perdón. Y según tengo entendido, Marta Yolanda, no me consta de averiguar así, pero en conversaciones con médicos que en Guatemala hay otros 2 que han estado presentes y a nadie le importa. Porque, ¿qué sucede? Aquí va, es la coyuntura del momento, como dicen, ¿no? Aparece una nueva amenaza, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Se va escalando hacia temor, pero la verdad, hay carencia de una información precisa, entonces tu parte cognitiva está completamente trastornada, ¿sí? Al ser humano lo mueven las emociones, eso no lo podemos negar, pero la razón lo guía, esa es nuestra diferencia, ¿sí? Entonces, la razón te puede estar diciendo, ok, toma precauciones, pero la emoción te está jugando una mal pasada y te encierras, te enclaustras, estás bañada de alcohol en arriba abajo, lo cual, por cierto, no sirve porque el alcohol en exceso te rompe la parte de la dermis, ¿verdad? La primera parte de la piel y por ahí entran los bichos, o sea que el remedio sale peor que la enfermedad. Y vas escalando porque careces de una información y de una guía certera de cómo comportarte. ¿Y a qué se está agarrando la gente? No a vencer el SARS, que es la amenaza, sino a agarrarse de la vida y a toda costa querer vencer una muerte que vamos a hacer, a mí me encanta la introducción que hiciste porque vamos a ser honestos. Lo que hay que hacer es prevención. Ya nos agarró, ahora es prevención, es aspecto secundario, ya no primario, ¿no? Tomar las medidas que corresponden, pero de ahí escalar de verdad con un pánico. Y yo diría que raya en la fobia, en algunos hay fobia. Yo tengo pacientes que están asustados, no tengo ninguno con fobia. Tengo algunos ansiosos, no tengo ninguno con fobia. ¿Por qué? Porque haces este análisis. Vamos, el miedo es para protegerte. ¿Qué quieres? No perder la vida. ¿Qué tienes que hacer? Lavarte las manos y cuidarte con un tapabocas. Ok. Por cierto, lavarse las manos siempre debió ser un principio. Siempre, no ahora. Y luego está el miedo, que ya escaló en un temor y un pánico que en realidad es a una incertidumbre.
porque como no tienes de qué agarrarte, ¿cierto? Hay una incertidumbre y el ser humano con la incertidumbre no puede, y peor si la incertidumbre es cuándo se va a terminar mi vida, por el estornudo del de al lado o porque toqué un vaso, ¿ok? Lo cual raya en paranoia también, pero ya no me extiendo más. Psicológicamente es un fenómeno muy interesante, porque lo que debe ser una respuesta adaptativa se ha vuelto en una gran trampa para mucha gente, para mucha gente. ¿Tienes alguna pregunta o sigo? Continúa, Andrea. Pienso que es importante Ok. que los oyentes te escuchen más que resolvas mis preguntas. Así que Ok, continúa, por favor. ok. Entonces, tenemos este miedo a morir, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? La verdad es que es un llamado a un desarrollo superior en uno mismo, ¿no? Reconocer que no podemos estar 24/7 pendientes de un fenómeno que es propio de la vida. De hecho, dicen que cuando nacemos empezamos a perder días, así que vamos muriendo, ¿no? Y yo prefiero pensar que vamos a aprovechar cada día, ¿sí? Que vamos a vivir de cada a la vida que tenemos, pero no con esa paranoia de un miedo que es exacerbado, que carece de una base o de un soporte de conocimiento y que lo que hace es un llamado a una necesidad. No podemos hablar de instinto en el ser humano, los instintos no andan por ahí. Con que hay una excepción es suficiente, no es instinto. Es un llamado a preservar la vida, a actuar con mesura. Ahora bien, si eso lo escalas, como te dije, a temor, de temor ya vamos por una ansiedad extrema, ataques de pánico y en algunos casos habrá fobia. ¿Mm? Si ya estás ahí, realmente no solo no estás aprovechando la vida, ¿sí? Sino que te estás privando, fíjate lo que voy a decir, te estás privando tú de un aspecto muy importante de tu vida, que es tu libertad. Y esta libertad que es atentada cuando te quedas encerrado, pero encerrado, ya se ven estos fenómenos, Marta Yolanda, encerrado y en algunas ocasiones hacinados. No pensemos que todos tenemos un cuarto donde pasar la bomba, ¿eh? No, hay gente que está hacinada, ¿sí? Cuando estás así, la siguiente pandemia va a ser la depresión psicológica, ya ni digo de la económica, va a ser la psicológica, que por cierto, la económica trae depresión psicológica también. Entonces, este miedo desmedido, rayando en temor, pánico y fobia, lo único que está haciendo es atentar otro principio y no permitirte esa libertad de tomar tu vida, ¿sí? Me voy a tomar yo la libertad de decir esto. Ahí va. Yo soy de Uruguay, me agarró la pandemia, en la declaración de pandemia a los 3 días de llegar aquí, y no, aquí no tenemos cuarentena, aquí no tenemos toque de queda, y aquí tenemos una población mayormente 65 para arriba, mayormente, ¿ok? Como dice mi papá, somos un país de viejos, mija, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Lo que hay que hacer es tener los cuidados. Hay que tomarlo con libertad y responsabilidad. Entonces te lavas las manos, como debió ser siempre, te pones alcohol, te pones el tapabocas si vas a lugares de riesgo o si estás con una persona que tiene situaciones que llevan a considerar que puede tener más probabilidad de coger este virus. Y como bien dijiste, ¿y qué pasó con el otro? Si la influenza también anda por ahí, ¿qué pasó con la hepatitis? La hepatitis también anda por ahí. Y si te fijas, el miedo, Marta Yolanda, va teñido de no me quiero contagiar, porque como el cáncer no se contagia, nadie se acuerda del cáncer, ¿verdad? Es de algo que atente por un contagio, por algo que escape a mí. ¿Mm? Y entonces estás metido en ese círculo donde no tienes libertad, no te mueves, literalmente no sales, tu organismo, fíjate que a nivel organismo es muy interesante, el organismo está tan parado que cuando la gente empiece a salir a caminar, yo creo que les va a dar taquicardia, ¿sí? Porque no se está permitiendo ese mínimo, y no lo hablo por Guatemala, lo hablo por todos los lados que están así, el mínimo necesario de libertad en tu decisión y con la información adecuada para que decidas, ¿ok? Ah, Este no es, de verdad, perdón, este no sí. es el momento, pero ahí va el chistecito. El chistecito es, cuando creímos que en el 2020 íbamos a andar en autos voladores, estamos enseñando a la gente a lavarse las manos. Sí, Okay.
Increíble. Y al mediodía yo en Todo Pulmón compartía, Andrea, la portada de Prensa Libre de hoy, que es increíble, porque Cuenta. el titular principal es: Guatemala llega a los 500 contagiados, lo estoy parafraseando, de COVID-19. Y en una esquina, abajo, en la esquina inferior izquierda, abajo, decía, 3,000 contagiados de dengue. Que el dengue, correcto. igual el dengue a cualquiera le puede picar el mosquito. Y es la endémico tasa, en Guatemala, y la tasa de mortandad del dengue, entiendo que ahora los nuevos números, conforme se va descubriendo que hay muchos que ya fueron infectados y no han sido contabilizados, la tasa de mortalidad del COVID-19 y la tasa de letalidad se han reducido de una forma importante, mientras que el dengue, pues bueno, eso pasa a segundo plano. Miren, te puede picar el mosquito, sí, te puede picar el mosquito del dengue, no salgas de tu casa o de ahora en adelante compra una armadura para que no te pueda picar nada. Entonces, eso es increíble. Aquí la tengo otra vez, muchísimas gracias a Diego. Aquí tengo yo esta que me parece una portada memorable, la pongo aquí para que la vean los oyentes. También creo que es increíble. de cara a lo que dices, algo que es muy importante, por algo mi sesgo en investigación, es que hagamos los números como corresponde, ¿sí? Yo sé que hay muchos modelos por ahí, los modelos son modelos, y meten y entonces se tendrían que haber infectado no sé cuántos y no ha sucedido, ¿ok? Y si tú lo ves a nivel como debe ser, tomas la población mundial y sacas el porcentaje, ¿cómo vamos? 0.000. Así es, se calcula. No estoy diciendo que esté bien, perdón, estoy diciendo que realísticamente hablando, objetivamente hablando, no se acabó el mundo, no va a terminarse la vida, no va a ser así. Hay que continuar y quiero, ahorita, bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero me parece excelente el final de este segmento para que entremos al siguiente, Andrea, la confianza. Tenemos que recobrar, o bueno, yo nunca la he perdido, pero aquellos que, como se dice en buen chapín, paniquearon, tienen que recobrar la confianza a salir, a ir a un restaurante, a asistir a un concierto, a ir al cine, que tal vez en un principio van a cambiar las condiciones en las cuales vamos y la distancia va a ser mayor de la que estábamos acostumbrados, pero que la vida es única e irrepetible y minuto que se nos va es minuto que no vamos a poder recobrar. Entonces es importante que se recobre la confianza de vivir la mejor vida posible. Entonces vamos a una breve pausa, Andrea, y regresamos en unos minutos. ¿Cómo no? Ya regresamos con ustedes, apreciables amigos. Manténganse en sintonía con Libertópolis por la tarde. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso, apreciables amigos, en Libertópolis por la tarde, y antes de irnos a la pausa conversábamos con nuestra invitada hoy, la psicóloga Andrea Muso, desde Uruguay, que ya en el segmento anterior Andrea explicó por qué se encuentra en Uruguay, que explicó los orígenes y las formas en las cuales expresamos ese miedo a morir, porque al final ese miedo a morir, independientemente de las creencias o de lo que las personas digan, lo que refleja es ese amor a vivir que tenemos los seres humanos. Entonces, en este segmento, Andrea, quisiera que nos enfocáramos en este punto. ¿Qué hacer para recuperar ese amor a vivir? Adelante.
Ok. A ver, me encanta que lo enganchamos con lo anterior. Como te decía, por tanto cuidarse del miedo a morir, se está olvidando de vivir. Yo invito a la audiencia, mejor dicho, que reflexione en esto, o sea, tanto cuidado en mantenerte sin vivir. Entonces, ¿qué sugiero? Que primero empecemos a vivir desde donde estamos. Esa es la primera esperanza, fíjate. ¿Y dónde estamos? Pues según entiendo, en Guatemala todavía están con toque de queda y cuarentena, lo cual es muy interesante. Sin embargo, ¿sí? Yo creo que hay que poner en contexto el caso de Guatemala, Andrea, porque de 4 de la mañana a 6 de la tarde en Guatemala pues parece que el SARS-CoV-2 no nos afecta, porque hay algunos que tenemos permitidos trabajar, hay otros como no pueden comer si no trabajan, están haciéndolo a puertas cerradas para que no los cachen como que si estuvieran cometiendo un delito o un crimen. Y en general, hoy te sorprenderías que independientemente de los regaños del presidente en sus conferencias presidenciales de la noche, independientemente de eso, la gente está saliendo, mucha gente y cada vez más. Hoy por la mañana, cuando venía a Libertópolis, pues el tránsito era casi el normal anterior a la cuarentena. Entonces, es interesante el caso de Guatemala. Eso no significa que a partir de las 6 de la tarde la mayoría ya no podemos circular, pero pues siempre pueden circular los que están haciendo entregas a domicilio, los que trabajan en farmacias y bueno, todas aquellas personas que tienen permisos, pero sí de 6 de la tarde a 4 de la mañana es bastante reducido el tránsito de personas fuera de su casa. Sin embargo, hay un grupo importante de nuestra Guatemala que sí, efectivamente, continúan encerrados porque así lo ha ordenado el presidente y porque tienen ese miedo a salir. Y han generado, y a lo mejor puedes hablarnos también de esto, una cólera contra los que no hemos dejado de hacerlo, por muchos motivos. Gracias, doña Liz. No hemos dejado de salir, no quiere decir que no nos valoremos, no quiere decir que no nos cuidemos, pero no hemos dejado de salir porque necesitamos trabajar, porque preferimos actuar en base a nuestro juicio propio e investigar y conocer la evidencia. Y eso sí, en estas semanas hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido tanto de enfermedades infecciosas y de muchas cosas más. Sí, pero correcto. Pero que preferís tú el utilizar tu juicio propio y tomar las decisiones que vayan de acorde con tus fines y con tu escala de valores y recurrir siempre a lo que hemos hablado en otras ocasiones, Andrea, ya sea en seminarios o discusiones de clubs de lecturas, de recordar que particularmente en momentos de mayor incertidumbre es cuando más importante es recurrir a esos principios que tú ya has pasado por el tamiz del cuestionamiento para lograr determinar que son verdaderos, son hechos reales y procedes a tomar decisiones a partir de esos principios filosóficos, voy a utilizar el término, que van a regir tu vida, ¿no? Entonces, pero eso es interesante, que los que todavía insisten en quedarse en casa y aquellos que están saliendo porque no les queda de otra, pero están saliendo con muchísimo miedo, han generado una cólera y un resentimiento y un enojo contra aquellos que no lo hemos hecho, porque yo no lo he hecho. Eso no significa que yo no valore mi vida. Eso no significa que no valore la vida de mis padres, a quienes pues los veo, pero los veo de lejos, no me les acerco. Más aún tengo que salirle corriendo a mi mamá para que no me vaya, mamá, no se nos acerque, porfa, si quiere, yo ya la tuve, el domingo le tuve que amenazar, le tuve que decir, mamá, si quiere que venga a verla, vamos a mantener por lo menos 2 metros de distancia.
Correcto. Porque de nuevo, o sea, yo sé que mis papás tienen más de 70 años y eso los pone a ellos dentro de un grupo frágil. Entonces, yo no los quiero poner en peligro, pero eso no significa que no vaya yo a cumplir con vivir mi vida. Pero bueno, de nuevo, esto no es terapia para Marta Yolanda Díaz Durán, sino es para todos los oyentes. Pero lo que a mí me llama la atención es la cólera de esas personas, y hay quienes me han dicho, ojalá, Marta Yolanda, que te enfermes, ojalá que alguien de tu familia muera de COVID-19. Y yo, puchica, ¿por qué, Andrea? ¿Por qué? Yo te voy a decir algo. A ver, muy interesante lo que acabas de decir. Primero, como te decía, en aras a conservar la vida, no vives, ¿sí? Segundo, ya ni escalemos a principios. El sentido común es el más escaso de todos, ¿correcto? Porque sí, de verdad, yo cuando me enteré, yo dije que el COVID pactó un horario, ¿cómo es la cuestión? Porque además, ojo, no estarán en la calle, pero yo he recibido fotos de la gente apretada en los supermercados, ¿cuál tu 1,5 metros, 2, no? Todo el mundo tocando ¿cómo se llama? El tubito aquel del autobanco, porque todo el mundo va apurado. No. El sentido común no indica eso. Indica, en todo caso, con las precauciones sales, ¿sí? Y sales. Perdón, pero debieran salir todos, porque la paranoia no lleva a ningún lado, ¿sí? Sales con el cuidado debido, repito. ¿Es distancia? Ok. ¿Sabes? Hay un psicólogo, creo que social, Kurt Lewin, que decía que si tú extiendes tu brazo derecho y tu izquierdo, si alguien lo quiere hacer ahora, esa medida es tu espacio vital, haciendo una circunferencia, ¿no? Por lo tanto, sí, probablemente entre 1,5 metros, 2, dependiendo de la altura de la persona, nadie debiera acercarse. Lo cual en la vida moderna es un poco difícil, no solo ir en el carro, imagínate, ¿ya? Pero otra vez, haciendo uso del sentido común, podrías darte cuenta que algo no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, ¿qué debes recobrar? Otra vez, yo pienso que es muy importante, sobre todo que se puede ahora con los niños y los no tan niños, enseñar cuestiones que son lógicas, ¿verdad? O sea, el cuidado es de aquí en adelante y debió serlo antes. Fíjate, Marta Yolanda, que si los cuidados hubieran estado desde antes, el extremo no hubiera sido este. Pero ¿qué sucede? Acuérdate otra vez que estamos, ¿cuándo fue el SARS-1? Creo que 2003, 2004, por ahí. Así es, ¿sí? En el 2003, finales del 2002 y 2003. Ok, ¿qué pasó de ahí para acá? La globalización, la cantidad de vuelos, la media, la difusión de todo. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, no tengo COVID, solo se me secó la garganta. El nivel de ansiedad lo han distribuido de tal manera que se les olvida las variables que hay. Quizás suena muy técnico, pero pensemos. Te subes al avión, bueno, ponte el tapabocas. Pero eso quizá lo debas tomar de aquí en siempre. Repito, el dengue, la hepatitis, la influenza, el catarro, la conjuntivitis, estas cuestiones se pegan, o sea, el sarampión ya ni se diga, ¿verdad? Que conste que algunas las hemos buscado erradicar y siempre aparece un brotecito por ahí. ¿Por qué se me trabó? Logran erradicar porque permites anticuerpos, correcto. Y eso es lo que ha pasado, como dices tú. Relájense. Algunos ya los tuvieron, quizá nos incluimos tú y yo, y no nos enteramos. Y no vamos a ir a pedir una prueba porque sí, porque además está el asunto recursos. Está toda la otra parte de esta pandemia que raya en lo político y económico. Pero quedémonos con lo psicológico y lo social. Y eso de decir que fulanito lo parte un rayo que le dé COVID, eso más que cólera, Marta Yolanda, es un principio de demostración de un afecto también que es más sentimiento, que se llama envidia, ¿ya? Entonces, como envidio lo que tú estás haciendo, ojalá y te vaya mal. Fíjate que los celos sería y la Marta Yolanda sale y va dichosa que lo puede manejar así. La envidia es al revés, ojalá y te vaya mal. Y la envidia es universal, malas noticias, es universal, ¿ya? Entonces, ¿por qué no
para prevenir esto, hagamos una vacuna, si quieres, psicológica. Empecemos a vivir desde donde estamos. Levantémonos temprano, hagamos la rutina, seamos productivos. A mí mucha gente me dice, es que nunca tengo tiempo de hacer nada de lo que quiero. Va, y ahora que está el tiempo tampoco nadie hace nada, no están viviendo. ¿Sí? Vivir es leerte un libro, vivir es verte una película, vivir es cocinar algo rico con la familia, vivir es ponerte a jugar los consabidos juegos, ya sea, ya a estas alturas pueden ser virtuales o pueden ser los consabidos de mesa, ¿no? Luisa, o sea, ¿por qué no estamos haciendo vida desde lo que tenemos? Yo no me puedo incluir porque no estoy en confinamiento, de lo que se tiene en confinamiento, ¿sí? ¿Por qué no empezar ahí? Y luego, como bien dijiste, va saliendo poco a poco, pero el poco a poco no va a ser 2 días este mes. No, no sé cómo lo vayan a hacer porque esta sí está dictaminado desde el orden superior, ¿verdad? Desde los mandatarios. Pero hay que salir. Qué bueno que mencionaste eso, porque ahí hay un error. El orden superior, somos nosotros, los mandantes. Pero esto te lo dejo para un futuro programa. ¿Por qué hay tanta necesidad entre aquellos que somos los que en los estados modernos, en quienes descansa el poder, esa necesidad de ser siervos, porque necesitan de alguien que les diga qué hacer con sus vidas? Pero de nuevo, ese punto, de una vez dejémoslo ahí pendiente para una próxima conversación. ¿Sabes qué? Cuando ¿sí? me invites, te voy a decir por qué lo dije cuando te cuente cómo estoy viviéndolo acá. Porque acá es ese lado que tú dices. Sí, yo ya puedo decir que ya sé que ya hablaste del tema de la envidia, pero como se dice el tema de la envidia de la buena, entre comillas, me alegro muchísimo que ustedes ahí estén haciendo su vida, al final el azar en cierta forma te dio la opción de quedarte con seres queridos en Uruguay y poder seguir viviendo tu vida, aunque yo entiendo lo difícil que debe de ser tampoco el no estar en tu hogar en estos momentos. Pero bueno, Andrea, de nuevo nos queda muy bien este final, aunque vamos bastante pasadas de tiempo, así que el próximo va a ser un segmento mucho más corto, que en el siguiente segmento vayamos al punto de, pues reaccionamos, o la mayoría reaccionó con miedo, otros con terror y otros con pánico. Luego, pues tenemos que recuperar la confianza y tenemos que recuperarla poco a poco, sabiendo que podemos salir de 4 a 6, animarnos a salir con todas las medidas que nos den tranquilidad y seguridad, pero animarnos a salir. Y ahora vayamos al tercer punto que teníamos para hoy, esperanza. ¿Qué esperanza objetiva, realista podemos tener de nuevo con nuestra relación con nosotros mismos? A todos aquellos que han pasado por este proceso de miedo, de desconfianza, y que deben de ir recuperando la confianza, sobre todo la confianza de vivir. ¿Cómo pueden también recuperar esa esperanza de que independientemente de lo que haya pasado, pueden reconstruir lo que hayan perdido en sus vidas durante estos encierros a los cuales han sido forzados? Porque aquel que voluntariamente se quiera encerrar es libre de hacerlo. Aquí el problema es aquellos que a base de miedo, a base de manipulación, han sido obligados a encerrarse. Ese al final es el punto. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes, apreciables oyentes, al último segmento de Libertópolis por la tarde. Quédense con nosotros. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento de Libertópolis por la tarde, hoy lunes 27 de abril del año 2020, y estoy conversando con Andrea Musso, psicóloga e investigadora, quien se encuentra en Uruguay. Y en este último segmento vamos a ese tema, porque quiero terminar de una forma
que les deje un buen sabor en la boca a nuestra audiencia, Andrea, en el sentido de que independientemente las emociones que en las semanas pasadas han experimentado, pueden hoy mismo, ahorita que están escuchando este programa, hay cosas que tienen que hacer para ir recuperando esa confianza, la que hablábamos en el segmento anterior, y la esperanza de que independientemente de los errores que hayamos cometido, sí deciden actuar de una forma objetiva, de una forma racional, se puede recuperar el tiempo perdido. Así que adelante, Andrea. Y ahí enganchamos bien, porque esa parte que va a permitir, o esa, no quiero decir la palabra, ese fenómeno que va a permitir que la persona se apodere de ella misma, ahora dicen empodere, pero en realidad es que tome las riendas de ella, ¿sí? Y que pueda salir de nuevo al mundo a disfrutar su vida, siendo obviamente responsable de la misma, se llama actitud. La actitud no es una luna de miel, la actitud es la predisposición a actuar. Entonces, si tu actitud es de esperanza, de esta vamos a salir, porque ¿sabes qué? Ya hemos salido de otras, ¿sí? Yo sé que anda mucha cuestión oculta por ahí, que las pandemias, que el fin del mundo. No. Son ciclos en la vida y que enfrentan con una cara nueva, ¿verdad? Que nos pone a prueba como humanidad, si quieres, ¿por qué no? Ante una nueva amenaza. Pero el punto no es esconderse, echarse para atrás. Lo que hemos hecho en otras ocasiones es ir para adelante y tener memoria de ello, informarse. Fíjate, Marta Yolanda, que de verdad la gente no tenía idea qué era lo que estaba pasando, y esa ignorancia del fenómeno hace con que estés perdido y pierdas la esperanza, ¿sí? Porque sientes que no solo no te atrapas a ti, porque el miedo te está jugando la mala pasada, porque las emociones mueven, y si uno no acude a la razón un ratito y dice, ok, miedo, siéntate al lado mío. Yo así digo, mira los datos, esta es la esperanza, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a lograr, esto es lo que están haciendo otros que ya han salido, ¿sí? Fíjate, Marta Yolanda, fíjate cómo es el aspecto, en esto vamos a coincidir, cuando la emoción se apodera y nubla la razón, ¿sí? Yo quisiera saber en qué mundo las personas de 60 años son personas que no pueden salir, cuando la expectativa de vida cada vez se corre más, y te puedo decir que conozco gente de 70, 75 años que está fantástica, y como dices tú, no por eso no va a tener uno la precaución, pero ¿en qué momento se dio vuelta esto y ahora nadie de 60 sale? ¿Me explico? O sea, no, la esperanza es al revés, estamos buscando esperanza y calidad de vida, obremos con el sentido común. Empecemos a vivir, busquemos información, no nos quedemos con lo primero que aparece, porque lo primero que aparece, y en esto lo sabrás tú mejor que yo, en los famosos medios hay de todo un poco. Y ojo, que por ahí anda algún escritor que yo escapo y a lo mejor tú recuerdas, que dice que se puede mover mucho en el mundo con el temor y el miedo. Entonces eso es de considerarlo, más bien ponles esperanza. Mire, la esperanza es que esto va a terminar, ¿y cómo lo vamos a lograr? Muy bien, cuídense, póngase tapaboca y ¿saben qué? De aquí en adelante y de ahora para siempre, lávense las manos. Lávense las manos, sean higiénicos, báñense. Son cuestiones, otra vez, Marta Yolanda, ¿qué nos pasó en la humanidad? Son de sentido común, que es el más escaso, ¿no? ¿Por qué no aprendemos de cara a disfrutar la vida? ¿Sí? Yo sé que andan chistes muy crueles por ahí, que no me gustan, que dicen que los psicólogos vamos a tener mucho trabajo, porque después de esta va a andar la depresión a la flor del día, ¿no? Sales a un mundo, haz de caso que abres otra vez los ojos ante el sol, ante la luz, que es tan importante de verdad, hasta la dopamina, la luz, salir, tener contacto con la naturaleza. Está bien, no salgas corriendo a abrazar a tu amigo, pero tómate un café con él, salúdalo de codo si quieres, por favor, con el codo izquierdo, porque con el derecho estornudan, porque hasta eso no tiene sentido, estornudas en el derecho y das el codo derecho. ¿Te fijas? Es completamente fuera de lo que debiéramos hacer. Así es, yo por eso digo, saludemos como Spock. Sí,
Totalmente, o aquí dicen algunos con el tobillo, ¿verdad? Tic, tic, con el tobillo, porque realmente lo otro no tiene sentido. Pero otra vez, quizá la actitud es esa actitud proactiva, optimista, pero no de aquella de que el mundo va a ser un color de rosa always, no. Proactiva, positiva, porque de esta salimos, esperanzada, con precaución, y la verdad, dime, ¿no es esta vida maravillosa como para disfrutarla en vez de estar temiendo que algo pase, disfrutar lo que hay como debe ser? Es como todo. ¿Tú fumas? Pues qué bien, fuma. Tienes que saber el riesgo de fumar, es tu responsabilidad. Eso te trae a ti algo productivo, es tu libertad y tu responsabilidad. Así deberíamos funcionar todos y cada uno. Ahora, como yo te decía, si lo traemos, perdón que lo repita, pero si lo traemos a actitudes donde hay, porque eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Hay alguien que toma las decisiones, entonces lo que sucede es que tú como persona te estás anulando. Y lo que sí les puedo decir es que no es nada extraño que uno se le olvide que uno es un ente, valga, uno es un individuo, uno tiene capacidad de decisión. Y por último, si vas a optar en quedarte encerrado voluntariamente, qué bien, pero es tu decisión. Y eso está válido, siempre que sea porque yo, fulana, creo que es lo mejor porque tengo mis papás a mi cuidado y mis papás están mayores. Eso es un pensamiento perfecto, pero no es impuesto, Así es es razonado. Así es, eso es lo malo, los que creen que todos debemos hacer lo que ellos hacen. Y por eso nosotros en Libertópolis, particularmente Jorge y yo al mediodía, hemos utilizado un hashtag que desde un principio, quédate en casa si debes quedarte. Si no, sal a trabajar. Si no, sal a trabajar, a vivir tu vida. Pero al final es cuestión de libertad, que por supuesto implica esa responsabilidad individual de vivir nuestra vida asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. En fin, pero te agradezco un montón, Andrea, que hayas tenido el tiempo para compartir con nosotros hoy en Libertópolis. Nos quedan 30 segundos para terminar, son tuyos. Adelante. Bueno, yo les voy a contar que desde donde estoy voy a hacer un brindis, porque sí puedo salir a brindar. Voy a hacer un brindis porque sí, ves, envidia de la buena. Porque cada uno que haya oído el programa pueda a la vez transmitirle a otro que hay que tomar las riendas de la propia vida con precaución y empezar a enfrentar de manera positiva y proactiva la vida. Salir con la misma precaución con la que miras de lado a lado a la calle y cruzas según el semáforo o la cebra. Esto es igual. Toma tu responsabilidad, sal a caminar, gózate la vida, porque por mucho guardar la escondidita, lo que va a suceder es que no te estás gozando nada. El ser humano es social por definición, así que un poquito de contacto social, aunque sea con limitantes, no nos vendría nada mal. Más aún, el término que se debió haber propagado no es el del distanciamiento social, sino el del distanciamiento físico, porque ahora más que nunca necesitamos fortalecer esas redes sociales entre nosotros para apoyarnos. Y yo espero que este programa que hoy hicimos contigo, Andrea, sirva de ayuda para muchos, aún aquellos que me han deseado mal por no, en serio, eso es por no venir y encerrarme y paniquear como han hecho tantos. Así que yo te agradezco muchísimo y sin duda, como no sabemos cuándo vas a poder salir de Uruguay, sí, vamos a planificar algunos otros programas para los temas que nos quedaron pendientes, pero te agradezco muchísimo que hayas conversado hoy con nosotros, Andrea. Para nada, y un abrazo a todos y a mi querida Guatemala, que ya pronto espero estar ahí. Así Hasta luego. Será. Gracias a Andrea Musso desde Uruguay, que nos acompañó hoy en Libertópolis por la tarde. Yo me despido, pero antes de hacerlo les quiero recordar que vienen con ustedes María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. Y ahora sí, amigos, me despido y me despido como lo hago siempre, con ganas, con entusiasmo, con un optimismo racional, deseándoles que sean felices, muy pero muy felices. Libercast
presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.